Queremos y tenemos la satisfacción de dar la bienvenida a Canal 8 y al programa Directo al Objetivo a don José Manuel Soria, presidente del Partido Popular en Canarias, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria. Ya veremos algunos de sus cargos y otros cargos que iremos desgranando en el transcurso de esta conversación. Queremos agradecerle de verdad su presencia en estos estudios y el que haya venido desde la Isla Redonda en sus desplazamientos a Tenerife, que son frecuentes, creo, y que ha tenido esta atención de visitarnos. Bienvenido, don José Manuel, bienvenido a esta emisora, a este canal y bienvenido a este programa. Muchas gracias, bien hallado y encantado siempre de estar aquí. Muy bien, don José Manuel, usted nació hace 45 años en Las Palmas de Gran Canaria y lleva cosechando una apretada biografía. Entraremos en alguno de esos rasgos de esa biografía. ¿Ha pasado ya usted por esa crisis de los 40, porque usted ya tiene 45, o usted no ha tenido tiempo de percibir la crisis de los 40? A mí la crisis yo creo que me vino un poco antes. ¿Cómo es eso? A los 37 años, que fue cuando me hice cargo de la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Entonces, al día siguiente de estar sentado en el sillón de la alcaldía, ¿no?, si vale la descripción, pues realmente me di cuenta de la carga y la enorme responsabilidad de trabajo que iba a tener por delante, apasionante sin duda, ¿no?, pero con una enorme carga de responsabilidad, con muchos problemas por resolver, con muchos desequilibrios que corregir, con muchas necesidades que satisfacer, con muchos servicios que prestar. Pero bueno, tuve la enorme fortuna de estar acompañado por un buen equipo humano que a lo largo de los 8 años que fui alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, pues me hicieron mucho más fácil, ¿no?, la tarea pues de intentar enderezar el rumbo de aquella ciudad, que estoy seguro que todos los telespectadores que hoy nos están escuchando y que conocían Las Palmas de Gran Canaria a principios de los años 90 pueden constatar que tiene muy poco que ver con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en la actualidad, gracias a los cambios que se han producido en estos años, y no solo quiero decir que hayan sido atribuidos a la labor que hayamos podido hacer, mejor o peor, desde el gobierno municipal, sino también, qué duda cabe, al impulso que los propios ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria nos dieron a lo largo de todos esos años. Llegaremos a esa alcaldía y llegaremos a hacer un recorrido por esos 8 años. Evidentemente ha habido un antes y un después de esa alcaldía en la ciudad de Las Palmas, pero vamos a remontarnos un poco en los años, antes de llegar a esa alcaldía. A los 22 años se licencia usted en Ciencias Económicas y Empresariales y trabaja en la Embajada de España en Venezuela, dato que algunos conocemos, pero no todo el mundo conoce, ahora que tanto, y sobre todo en periodos electorales, que tanto se habla de Venezuela, que tanto se habla del país fraterno, etcétera, etcétera. Usted estuvo allí, estuvo trabajando en la Embajada y estuvo trabajando en eso de los análisis de mercados, ¿no? No solo en Venezuela, sino en el Caribe, en el área del Caribe. ¿En qué consistía eso de sondear los mercados? Es decir, ¿usted contribuyó, digamos, a una mayor dinamicidad de las relaciones comerciales entre España, Venezuela, España y los países del Caribe? ¿O en qué consistía ese trabajo suyo en la embajada? Bueno, digamos que yo creo que para cualquier canario, para cualquier isleño, como nos llaman en Venezuela, ¿no?, la experiencia venezolana es una experiencia pues muy singular, ¿no? Yo creo que ningún canario nos sentimos extraños cuando estamos en Venezuela, y desde el primer momento que yo llegué a Venezuela, en octubre del año 1980, pues prácticamente me había licenciado unos meses antes en Ciencias Económicas y Empresariales, pues vi, y durante todo el periodo que estuve allí en Venezuela, algo más de un año, fue una constante que Venezuela era mi casa, Venezuela es la casa de cualquier canario que esté allí, ¿no? Y ciertamente fue una experiencia inolvidable desde el punto de vista personal y también profesional. Yo fui a Venezuela a través de una beca que pedí, y la pedí poco antes de finalizar incluso mis estudios de Ciencias Económicas y Empresariales. Corría, si mal no recuerdo, el mes de marzo de 1980, faltaban un par de meses para finalizar aquel curso y por tanto la licenciatura de Ciencias Económicas. Y yo siempre había tenido la idea de preparar las oposiciones al cuerpo diplomático. De hecho, cuando yo hacía quinto de Económicas estaba haciendo también tercero de la carrera de Derecho, y la intención que tenía era finalizar los estudios de Derecho y luego entrar en la escuela diplomática, preparar las oposiciones al cuerpo diplomático. Lo que pasa es que el hombre propone y Dios dispone.
Un día de marzo de 1980, leyendo la prensa, a primera hora de la mañana, pues vi un anuncio donde el Ministerio de Comercio de entonces pues convocaba plazas para recién titulados, hacer estudios de mercado, de analista de mercado, trabajar de analista de mercado en distintas embajadas de España en el extranjero. Yo dije, bueno, pues esto es una buena oportunidad si me presento a estos exámenes y los paso una vez que finalice la carrera, para ver si realmente eso que a mí me gusta, que es la experiencia diplomática, pues finalmente va a ser así o no. Bueno, pues me presenté a los exámenes, todavía no había acabado la carrera, porque los exámenes estos fueron en el mes de mayo, pero los aprobé y como no me iba hasta octubre, pues estaba condicionado a terminar la carrera. Finalicé en efecto la carrera en el mes de junio y casualmente de entre todas las embajadas de España en el mundo, que salimos pues aproximadamente unos 22 becarios, pues unos fueron a Pretoria, el otro a Nueva York, otro a Londres, otro a Bombay, el otro a Manila, y a mí me mandaron a Caracas. Yo creo que en cierto modo porque se reunía en mí la condición de ser canario también. Y estuve un año trabajando en la oficina comercial de la Embajada de España, haciendo estudios de mercado, es decir, analizando las posibilidades de una mayor posibilidad de exportación de productos españoles al mercado venezolano y también al mercado de una buena parte de islas del Caribe. Allí trabajábamos con Barbados, trabajábamos con las Antillas holandesas, trabajábamos por tanto con Curazao, con Aruba, con Bonaire y también con Trinidad y Tobago. Por tanto, fue una buena experiencia personal, pero sobre todo profesional. Bien, posteriormente, en los casi 20 años de actividad gestora, yo casi los podría englobar en dos etapas, ¿no? La de técnico comercial y economista del Estado, a cuyo cuerpo pertenece, por oposición, en el primer decenio. Más o menos hay un decenio ahí, ya lo iremos viendo ahora, y luego ya la de político, digamos, a tiempo completo, a full time, en el segundo decenio, ¿no? Más o menos así puedo yo dividir un poco su biografía. Bueno, ¿me equivoco mucho o no en los tiempos? Es que en realidad yo dejo el ministerio en el año 90 porque cuando vuelvo de Venezuela, pues empiezo a preparar la oposición no a diplomáticos, sino a cuerpo de técnicos comerciales del Estado. Porque yo vi durante mi experiencia en Venezuela que me gustaba mucho la experiencia exterior, pero me gustaba más el componente económico y comercial que el estrictamente, digamos, diplomático, ¿no? Con lo cual ahí aprendió la lección de que del cuerpo diplomático nada. A partir de entonces, sino más bien de técnico comercial. No, porque los técnicos comerciales del Estado, cuando estamos cumpliendo funciones de consejeros comerciales en las embajadas de España o estamos en algún organismo económico internacional, como puede ser el Fondo Monetario, el Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo, tenemos estatus diplomático, pero no somos de la carrera diplomática. Por tanto, digamos que tiene mucha relación, pero me interesó mucho más el componente, digamos, económico y comercial de lo que era la labor de un funcionario español de carácter internacional. Por tanto, bueno, pues oposité al Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, ingresé en abril del año 84 y estuve hasta el año 90 pues en distintas responsabilidades del Ministerio de Comercio. Y en el año 90 me vine a Canarias, me vine a Las Palmas de Gran Canaria a trabajar en una empresa familiar. Sí, Ministerio de Comercio se ocupa usted de las importaciones, de los sectores de importador, de las operaciones comerciales en el exterior. Y también fue asesor del gabinete del ministro de Economía y Hacienda, el señor Solchaga. En efecto, esa fue una experiencia... ¿Era un cargo de confianza ese o no, el señor Solchaga? Era un cargo de confianza ¿Pero usted era del ministro... No, pero estos cargos de confianza son de entre los funcionarios. Pero usted, en el Estado hay determinados cuerpos, como el de técnicos comerciales del Estado, que sea cual sea el gobierno que está en ese momento, pues son funcionarios los que ocupan, digamos, esas responsabilidades de asesoría. Tengo que decir que a mí nadie me preguntó, ni Carlos Solchaga, ni Luis Empere, que era su jefe de gabinete, compañero mío del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, nadie preguntaba ya no solo si uno era afiliado o no, sino nadie preguntaba ni siquiera por la opción política o de voto, porque, hombre, cuando uno pertenece a un cuerpo de esta naturaleza, es como si vuelvo a ingresar, si dejo la política y vuelvo a reingresar en el cuerpo. Yo tengo que, digamos, trabajar para la administración económica del Estado, sea cual sea el gobierno que en ese momento esté. Y por lo tanto, esas son las funciones que tengo. Y esa de asesor del gabinete del ministro de Economía y Hacienda para mí fue una experiencia ciertamente interesante. Bien, también en esa época madrileña ejerce usted la docencia en macroeconomía y economía internacional en el Centro de Estudios Comerciales de Madrid. ¿Qué experiencia obtuvo en las aulas?
Muy buenas. El otro día pasó por aquí una compañera mía que hoy día es la consejera comercial jefe de la Oficina Comercial de España en Miami y yo no me acordaba. Y pasó por Las Palmas, me vino a ver, estuvimos almorzando y me dijo, no sé si te acuerdas que tú me preparaste a mí la oposición. Y entonces, pues hombre, pues francamente con el paso del tiempo uno ve que tal como uno tuvo en su día preparadores que son a la postre compañeros de cuerpo, pues también que uno pues tuvo la suerte de en el Centro de Estudios Comerciales preparar luego a mucha gente que ya tenía la carrera terminada y en unos casos eran técnicos comerciales del Estado, en otros casos pues diplomados comerciales del Estado. Una experiencia magnífica. Yo daba macroeconomía y economía internacional. Sí, se viene a Las Palmas, deja Madrid y preside la consignataria Oceanic. Una empresa familiar. Una empresa familiar. Estoy 5 años. 5 años, sí. Sí, hasta que ya entra en la política, con todas las consecuencias. O hasta que las urnas lo hacen alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Ese venirse a Las Palmas después de esos puestos de responsabilidad, de alta responsabilidad, en esos ministerios, al fin y al cabo, tiene que ser una experiencia y una visión de la administración del Estado, que después me imagino que ya de por vida le resulta interesante para muchos enfoques, sobre todo para enfoques que otros políticos no tienen, o que tienen una visión más parca, diría yo, de lo que es el panorama del Estado, de lo que es el panorama de tantas cosas. Pero quiero decir, ¿el venirse a Las Palmas le resultó a usted frustrante o no? Era un poco decir adiós a una carrera probablemente brillante desde el punto de vista técnico, pero ¿o no? Bueno, yo había estado ya algunos años en la administración. Sin duda, pues los compañeros míos de ministerio que se quedaron en el ministerio en aquel momento, pues luego hicieron carreras, en la mayor parte de los casos, muy brillantes, muy sólidas, de mucho rigor. Unas veces en la propia administración del Estado, en otras ocasiones en el ámbito de la empresa, y uno nunca sabe lo que le pudo haber deparado de no haber hecho tales cosas. Pero yo, desde luego, no me he arrepentido nunca de la decisión que tomé en su día de venir a echarle una mano a mi padre, que murió al poco tiempo luego, y por lo tanto quedé yo al frente de la empresa hasta que en el año 95, en efecto, me presenté a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, pero antes de presentarse a la alcaldía, que ganó las elecciones, ¿cómo se decidió a dar el paso a la política? Y además, ¿qué es lo que le motivó? Vamos a ver, ¿en qué momento? Lo primero, yo creo que uno no se dedica a la política si realmente no le gusta la política como actividad. Y para mí la política es una actividad fundamentalmente de servicio público. Yo ya había tenido pues esa vocación a través del servicio público en la administración, pero creo que estaba latente en mí pues una cierta vocación política y por lo tanto, pues como la tenía ahí, y mi proyecto y mis ideas encajaban perfectamente con lo que era la renovación que se había dado en el Partido Popular desde finales de los 80, con, digamos, la nueva etapa que inauguró el presidente José María Aznar, pues desde, digamos, principios de los 90, cuando me vine aquí a Canarias, pues estuve en contacto ya con dirigentes del Partido Popular y a principios del año 93 entré como militante. Entré como militante, concurre a las elecciones, gana esas elecciones y se encuentra en un ayuntamiento que había pasado, bueno, pues por distintas crisis, por distintos time-sharing de mandatos, de contramandatos, y se encuentra en una ciudad ciertamente deslavazada en muchos sentidos, en el sentido urbanístico, en el sentido social. Háblenos de su llegada a la alcaldía. Cuando usted vio el panorama que tenía allí en la alcaldía, ¿se asustó o empezó a planificar? Usted es muy planificador. Sí, pero también me gusta ejecutar. La planificación no sirve de nada si uno se pierde en la planificación. Y por lo tanto a mí me gusta ser persona de acción. Es verdad que cuando uno toma muchas decisiones uno también se equivoca, pero también es verdad que uno solo no se equivoca si no toma decisiones y por tanto a mí siempre me ha gustado ser pues una persona que cuando tengo que tomar una decisión, pues pensarla, meditarla, pero cuando eso está hecho, tomar la decisión. Hombre, digamos que Las Palmas de Gran Canaria, el principal problema que tenía en aquel momento su ayuntamiento era la enorme inestabilidad política por la que había atravesado casi durante los 20 años anteriores. Tenga usted en cuenta que entre el año 1976 y el año 1995, que es cuando yo me hago cargo de la alcaldía, por tanto, en 19 años habían pasado
11 alcaldes distintos. Y en el Cabildo, perdón, ¿y en el Cabildo también pasaba algo parecido? ¿Pasó algo parecido? En el Cabildo pasaba algo parecido, pero no lo mismo. En el Cabildo el problema es que, digamos, desde el año 1982 no había existido en efecto una estabilidad política, pero digamos que algo aún peor, que el grupo políticamente dominante que era ICANN pues había introducido al Cabildo pues en un camino de muy difícil retorno, de no haberse tomado algunas decisiones que ya hemos empezado a tomar desde hace algunos meses. Iremos en su momento a esas decisiones, pero retornemos a la alcaldía. ¿Qué cree usted que ha hecho desde la alcaldía por Las Palmas en esos 2 mandatos? ¿Qué destacaría usted de toda esa labor? ¿Qué destacaría? ¿Qué es, digamos, lo que más a usted le ha satisfecho? Bueno, yo quiero decir que muchas veces se piensa que las ciudades o las sociedades cambian por los políticos o las administraciones. Yo no creo que sea así. Las administraciones y un ayuntamiento no es una excepción. Lo que tenemos que hacer, y eso fue lo que yo intenté hacer, es impulsar una serie de condiciones para que la ciudad vaya mejor. Pero la ciudad la hacen los ciudadanos. ¿Quiénes? Mire, los estudiantes, los deportistas, los empresarios, los sindicatos, todos hacen la ciudad. Y los gobiernos locales lo que tenemos que hacer es intentar trabajar para fijar las condiciones para que la ciudad salga adelante. ¿Qué tipo de condiciones? Pues hombre, yo lo que intenté a lo largo de estos últimos 8 años es que en Las Palmas de Gran Canaria hubiese mucha inversión pública y mucha inversión privada. ¿Por qué? Porque yo creo que de esa inversión es de donde se generan oportunidades para que haya más puestos de trabajo. Y si hay más puestos de trabajo, hay menos paro. Si hay menos paro, hay más oportunidades. Pero además hay más crecimiento, hay más riqueza, hay más bienestar. Y todo es un proceso encadenado. Yo lo único que intenté con mi equipo fue generar esas condiciones. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en cosas que ya son mucho más concretas y que sí están a la mano de los ayuntamientos. Por ejemplo, mejorar las condiciones generales del tráfico. Era insoportable que Las Palmas de Gran Canaria no tuviese 30 años después de haberse planteado la circunvalación en el año 97, 96 recuerdo, el primer compromiso que yo le arranqué como alcalde a José María Aznar como presidente fue iniciar la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy día es una obra modélica que ha quitado una gran parte del tráfico de la arteria principal, que es la avenida marítima, y por tanto ahí hemos mejorado mucho. Segundo, aparcamientos. Yo estaba hoy reunido con una serie de personas de aquí de Tenerife y me preguntaban precisamente por la política de aparcamientos públicos. Y es que en 8 años promovimos más de 9.000 plazas de aparcamiento público. Público, no privado. No, público quiero decir que lo puede utilizar cualquier persona, lógicamente pagando. Sí. Porque cuando se hace un aparcamiento hay una inversión, eso hay que pagarlo. Sin concesiones privadas, sino directamente... Algunas del ayuntamiento, otras con concesiones a determinado número de años. Mejorar las condiciones de una ciudad es mejorar todas las zonas públicas, mejorar los parques, mejorar los jardines, mejorar la limpieza, mejorar las playas, mejorar el transporte público, poner a la policía local en la calle, que es donde tiene que estar. ¿Y a los inmigrantes fuera? Usted mandó muchos inmigrantes fuera. Bueno, pero Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad... Pero lo hizo con discreción. No, yo creo, mire, al final, ¿sabe usted? De aquella acción, fíjese usted, hoy día en Canarias, con la cantidad de inmigrantes ilegales que están trayendo pues todas las mafias y organizaciones criminales que se dedican a traficar con personas, la mayor parte de estos inmigrantes están siendo repatriados a sus países de origen porque hoy, afortunadamente, ya se han negociado convenios bilaterales, pero cuando la capacidad de acogida y de retención en la Comunidad Autónoma de Canarias, sean en los centros de Fuerteventura, Lanzarote o Las Palmas de Gran Canaria, está a tope, también algunos son derivados a otros centros de la península donde hay una mayor capacidad. Y por lo tanto aquella acción, pues en fin, con todas las críticas que suscitó, yo quiero decir que fue probablemente una acción de llamada de atención, porque llevábamos más de 2 años con 300 personas ilegalmente pernoctando en los aledaños y en el propio Parque de Santa Catalina. Era insostenible, le diré una cosa, en primer lugar para los propios inmigrantes, pero luego también para todos los comercios, las empresas, los restaurantes, las personas que allí vivían. Sí, ahí hubo protestas hasta de su correligionario, el señor Sánchez Manzano, que lo recuerde y esas cosas. Es normal, porque yo creo que cuando estamos de alcalde, cada uno tiene que actuar con el sombrero de alcalde de su ciudad, más allá del color y de las siglas políticas.
Oiga, ¿hubo, digamos, algo que a usted le hubiera gustado culminar de la alcaldía y que se lo impidieran los llamados poderes fácticos o las conveniencias de su partido político? Algo que usted tuviera la ilusión en esa planificación. Desde el punto de vista de mi partido siempre hubo, digamos, coincidencia, afortunadamente, entre los objetivos que planteábamos desde la alcaldía, desde el grupo de gobierno, con lo que el partido quería como, digamos, organización insular para Las Palmas de Gran Canaria. Y por tanto ahí nunca tuvo un problema. Respecto a lo que usted plantea de los poderes fácticos, no sé exactamente a lo que se refiere. Si me lo aclara, a lo mejor le puedo responder un poco mejor. Usted lo sabe perfectamente. Usted siempre ha contado como alcalde, ha hablado de inversiones. Está muy bien ahí su ramalazo, digamos, de economista humanizado, se ve, digo humanizado por ciertas obras sociales que en su labor de alcaldía también realiza y que no las ha mencionado, lo cual habla, a pesar de todo, de sus modestias. Poderes fácticos que fueran del tipo que fuesen, le impidieran el realizar algo que usted tuviese especial interés en culminar y que, bueno, por eso de que el hombre propone y Dios dispone y a veces también lo deja a los hombres y hay hombres que interrumpen el trabajo de otros, ¿no? Esas interrupciones, usted tuvo ruidos, tuvo interrupciones en su trabajo. Hombre, ruidos en la actividad política siempre hay muchos, sobre todo cuando hablamos del ámbito de la política local, ¿no? Sí, porque... pero en eso, y además usted en eso de los ruidos, sabemos que es un luchador, o sea, usted lo de los ruidos no le amilanan fácilmente. Hombre, tampoco quiero decir eso, los ruidos siempre molestan. Tampoco le estoy incitando a que va buscando la lucha por buscarla, pero tampoco la rehuye. Cuando se plantea en el terreno la lucha, usted no la rehuye. Estoy hablando no de lucha, en esas luchas, estoy hablando de lo que usted sabe, de luchas que a veces, de intereses, que se oponen al interés general, intereses a veces legítimos, pero que se oponen al interés general. Mire, uno se puede equivocar cuando toma una decisión, como le decía antes, ¿no? Hombre, si uno está convencido de que la decisión que toma es la acertada, debe tomarla llueve o truene, porque para eso le eligen a uno y para eso le dan a uno la enorme responsabilidad de ser alcalde, ¿no? Pero sí es verdad que en algunas ocasiones me costó más que en otras explicar determinadas decisiones que a la postre se demostraron que eran buenas decisiones para la ciudad. Y, hombre, pues yo creo que solo el paso del tiempo es lo que puede dar y quitar razones, ¿no? Sí. El gobernante, además de trabajar, además de gobernar, tiene que informar a la ciudadanía de lo que hace y de lo que no hace. Continuamente. Y de lo que no hace. Yo tuve el sano hábito de comparecer durante 8 años, cada jueves en rueda de prensa, para explicar lo que hacía y lo que no hacía y someterme al, digamos, interrogatorio absolutamente abierto de todos los medios de comunicación. Y creo que era una buena manera, ¿no?, de hacer llegar a todos los ciudadanos pues lo que estábamos haciendo en la ciudad. Y yo siempre aprovechaba esas comparecencias para explicar las razones de por qué se decidía una cosa o se decidía otra. Bien, estamos en el 2003 y las urnas le asignan otra vez el cargo de, como usted se presenta candidato, el cargo de presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria. ¿Cómo armoniza y cómo va a armonizar las prestaciones a su isla? Porque conocemos su entrada apasionada al trabajo en el que está, ustedes de los que se entregan. Entonces, ¿cómo va a armonizar esa entrega a la isla, que no tenemos dudas de que va a ser así, con el servicio al conjunto del archipiélago, ¿no? Entre otras cosas, demandado por su condición de presidente del Partido Popular en Canarias, ¿no? No hay ninguna incompatibilidad, antes, al contrario. Digo, ¿cómo va a armonizar? Pero no es fácil, no va a ser fácil armonizarlo. Pues sí, yo le puedo decir que a mí no me está resultando en absoluto complicado, sobre todo si se parte de la consecuencia y de la congruencia. Yo procuro siempre ser coherente. Probablemente unas veces lo consigo más, otras menos. Pero mire, si a las personas se les mira la cara y se les dice siempre
lo que uno está pensando porque cree que es lo correcto, uno se equivoca poco. Si se le dice directamente a la cara. Entonces nadie puede tener duda en ninguna de las 7, de las 8 islas de nuestro archipiélago que yo tengo la responsabilidad que tengo, que es la de presidente del Cabildo de Gran Canaria. Esa es la responsabilidad que a mí me han dado los electores. Bien es cierto que también tengo otra responsabilidad, que es la de parlamentario. Y yo soy parlamentario por la isla de Gran Canaria y estoy todos los miércoles, fíjese lo que le digo, haya o no haya parlamento, en el Parlamento de Canarias. ¿Por qué? Porque tengo también una responsabilidad regional que intento compatibilizar absolutamente con lo que es la responsabilidad de presidente del Cabildo. Pero lógicamente, yo cada día trabajo en el Cabildo de Gran Canaria, mañana, tarde y noche, para mejorar las condiciones de inversión en Gran Canaria, para mejorar la promoción turística, para mejorar el empleo, para mejorar las carreteras. Esa es mi obligación. Y el mejor pasaporte que yo tendré en política para cualquier otra responsabilidad en el futuro, a mí no me cabe ninguna duda, que es hacer lo mejor posible aquello que ahora mismo es mi deber. Sí, pero por ejemplo, si usted rebaña, y perdónenme el término, si usted rebaña fondos para el empleo, para el paro, especialmente o dedicados exclusivamente a Gran Canaria, ¿qué pasa con las demás islas? Pero o usted dice que cada presidente se mueva. Mire, yo le digo una cosa, yo he tenido varias reuniones de la Federación Canaria de Islas, donde estamos los 7 presidentes de Cabildo, y le puedo asegurar, y me parece muy bien, que todos y cada uno de los presidentes de Cabildo de Canarias defienden a cada una de sus islas. Y eso no está en absoluto reñido con que haya presidentes de Cabildo que a su vez tienen otro tipo de responsabilidades. Pero yo creo que eso no lo pone en duda nadie. ¿Cómo podría ponerse en duda que, por ejemplo, don Ricardo Melchor no intentara hacer lo mejor posible por el Cabildo de su isla? Sí, pero don Ricardo Melchor no tiene después responsabilidades, digo, de ámbito regional, ¿no? Pero sí que las tiene don Tomás Padrón, que es presidente de AETI. Ah, sí, pero ese es otro caso. Y sí que las tiene, por ejemplo, pues don Mario Cabrera. Sí. Es decir, que evidentemente hay que intentar compatibilizarlo, pero además a modo de complemento. No es en absoluto sustitutivo. Y los presidentes de Cabildo estamos obligados a eso. Seguridad, por ejemplo, en dotaciones policiales. Usted es el presidente del PP. Sabemos que las dotaciones policiales son asunto del Ministerio del Interior. Sabemos que hay un delegado del Gobierno, don Antonio López, y sabemos también de los grandes desequilibrios que hay y que ha habido en la dotación de plazas con respecto entre Gran Canaria y Tenerife, ¿no? ¿Usted nunca ha echado una manita para equilibrar el tema de Tenerife, digo, en dotaciones policiales? Yo le niego la mayor. No ha habido desequilibrio. Yo le niego la mayor. Eso que usted ha dicho que hay un desequilibrio en relación a las fuerzas policiales entre Gran Canaria y la isla de Tenerife, tengo que decirle que no responde a la realidad. Hombre. No, eso se lo puedo demostrar. Mire, las ideas, don Ricardo, todas son discutibles. Los datos son lo contrastables. Por supuesto. Los datos son solo contrastables. Aquí faltan 300 y pico, o 400, no sé cuántos. Pero eso no quiere decir... Allí faltan menos. No, en absoluto. Mire, hay una infradotación de medios policiales en toda España. Esto lo ha reconocido el Gobierno de la Nación. ¿Por qué cree usted que se ha hecho un plan especial para en 4 años meter 20.000 policías más en toda España? Porque lógicamente las condiciones de seguridad en toda España han variado. Pero eso no quiere decir que de cada promoción no estén viniendo a Canarias más policías nacionales para ir llenando, en efecto, esos huecos, pero que los ha reconocido el propio ministro del Interior. Y ante las evidencias, mire, solo cabe reconocerlas. De la última promoción que salió de Policía Nacional en el mes de julio pasado, creo recordar que de todos los policías nacionales que vinieron de esa promoción a Canarias, el 25%, creo recordar, el 25% vino a Lanzarote, Fuerteventura, y el resto se distribuyó entre Gran Canaria y Tenerife a partes iguales. Creo recordar, es posible que me baile una gente arriba, una gente abajo, pero también le diré otra cosa. La cuestión de la seguridad, yo lo sé muy bien por la experiencia que tuve de alcalde, es algo que tiene mucho que ver con la Policía Nacional, que tiene mucho que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no se lleva engaños. Tiene también mucho que ver con lo que los ayuntamientos podemos hacer desde las policías locales y sobre todo desde la coordinación que se puede hacer. Eso es lo que le iba a decir a usted. Mire, yo en 8 años de alcalde
En 8 años de alcalde la plantilla pasó de menos de 500 a 750 aproximadamente, con un enorme esfuerzo, no solo de incrementar el número de efectivos, sino también aumentar los recursos que dábamos desde el punto de vista presupuestario para mejorar los sistemas de transmisión, para mejorar los vehículos que utilizaban, tanto los coches como las motos, para mejorar las instalaciones, para mejorar todo aquello que hacía más eficaz la labor policial. Y eso nos permitió establecer una gran coordinación con la Policía Nacional, unidades especiales de barrio, unidades especiales contra la droga. Lógicamente esas cosas también contribuyen a mejorar la seguridad. Usted lo hizo en el ayuntamiento, mientras que simultáneamente en Tenerife se estaba haciendo en el Cabildo. Usted le consta que en el Cabildo de Tenerife, supongo que estará informado, tiene buena documentación y buenos asesores. El Cabildo de Tenerife con el Ministerio del Interior siempre ha colaborado en esa prefinanciación de dotaciones, sobre todo materiales. Lo que ocurre es que después ha habido, con los cambios de ministros, con una serie de circunstancias, sí que ha habido, digamos, déficit, y lo sigue habiendo, ese déficit que en materia de seguridad pues es palpable, ¿no? Inmigración. Hubo una época en que usted, siendo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, acusaba a algunas corporaciones de Tenerife, creo recordar, de insolidarias con respecto al tema inmigratorio. ¿O no? Eso es absolutamente incierto. Y además, a mí me parece muy bien que usted me haga en este programa esta pregunta, pero yo sé que usted sabe, eso sí, que haya aparecido, pero usted que ha estado muchos años en la prensa y que no es nuevo en este oficio, sabe muy bien que muchas veces, y sobre todo en los sitios pequeños, hombre, conviene poner determinadas etiquetas. Mire usted, yo creo que no se puede subestimar, ¿no?, la capacidad muy alta que tiene cualquier tinerfeño para constatar la realidad en esa materia, y por lo tanto se sabe perfectamente lo que yo hacía, lo que no hacía, lo que decía y lo que no decía. Y nadie puede dudar de que el tema de la inmigración se planteó en términos de ser solidarios con Fuerteventura y Lanzarote. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Porque si no somos solidarios con Fuerteventura y Lanzarote, ¿cómo vamos a plantear que en el resto de España sean solidarios con nosotros? Y yo siempre dije, y no me equivoqué, que las instituciones de Tenerife eran las primeras que querían ser solidarias. Y no me equivoqué. No. Lo que pasa es que eso tiene poco que ver luego con ese tipo de etiquetaje que usted sabe muy bien, o al menos sabe tan bien como yo, que persiguen otro tipo de finalidades. Pero ya sabe usted aquella frase bíblica que dice, por sus hechos les conoceréis. Por sus hechos los conoceréis, sin duda. Es cierto también que en materia de inmigración no solo tenemos esa inmigración visible, trágica, inhumana de las pateras, sino que tenemos esa otra de los aviones, esa otra incontrolada muchas veces, que también azota no solo a Fuerteventura y Lanzarote, digo azota en el sentido social, ¿no?, de los propios inmigrantes, ¿no? Es decir, no se ve aquí ni siquiera ninguna alusión xenófoba, Dios nos libre, sino por solidaridad y por humanidad con los propios inmigrantes. Digo que las pateras, de algún modo, pues es el caso visible en las islas orientales, las islas más orientales, Fuerteventura y Lanzarote, pero esta otra inmigración de avión que pesa más sobre Tenerife y sobre Gran Canaria, ¿sabe usted cuántos iberoamericanos irregulares hay en la isla de Lanzarote? ¿Cuántos calcula? No, pero me imagino que serán unos cuantos miles. Unos cuantos miles. Tiene usted mucha razón, porque desde el punto de vista cuantitativo de la cantidad es más difícil de abordar. El problema de la inmigración irregular, esa que entra legalmente, pero que cuando cumple el visado turístico no se va, se queda y pasa a ser irregular, es mucho más difícil de administrar que la de patera. ¿Qué es lo que ocurre? Que la de patera es mucho más trágica, porque se están produciendo muertes. Sin duda. Y entonces la entidad del problema es mucho mayor. Ahora, frente a este problema, que a medida que se van adoptando soluciones, las mafias que lo organizan van perfeccionando sus métodos, no cabe otra que ir también adaptando la realidad legal. Y por eso se están produciendo cambios. Mire, durante los últimos días, ha habido una instrucción
del fiscal general del Estado a todos los fiscales de los tribunales superiores de justicia de todas las comunidades autónomas de España para que los menores inmigrantes de 16 años o más también sean repatriados, porque solo podían ser repatriadas personas de más de 18 años. ¿Sabe usted por qué? Porque el fiscal general ha entendido que si a los 16 años se ha venido, pues también a los 16 años pueden ser repatriados a sus países de origen. Cuestión distinta son los menores de una edad inferior a 16 años. Y por eso quiero decir que las normas tienen que ir adaptándose también a la propia picaresca que las organizaciones criminales, jugando con la vida de los inmigrantes, van adaptando. Y por eso la última reforma de la ley de inmigración creo que es muy importante, justamente en la línea de la inmigración irregular que viene con el visado turístico, porque se implica a las propias compañías aéreas a que tienen que informar al Estado si en el tiempo de vencimiento o duración del visado no han salido con el billete de vuelo. Es un sistema de control. Un sistema de control. Es un sistema de control. Bien. Que seguro habrá picaresca dentro de poco que se lo saltarán y tendrá que adaptarse otra vez. Hay picaresca hasta en las documentaciones y etcétera, etcétera, no va a haber ahí. Usted es asimismo miembro de la Junta Directiva Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Esto quiere decir que usted es hombre que cuenta con el respaldo inequívoco de José María Aznar, del presidente José María Aznar. Eso no es un halago, es un hecho, es una realidad. ¿También va a disfrutar del favor del señor Rajoy? Mire, yo creo que uno de los mayores activos que tenemos en el Partido Popular, y sobre todo cuando vemos a otras formaciones políticas en cuyas cuestiones internas no quiero entrar, pero ya que hablamos de este tema, el mayor activo que tiene el Partido Popular es el grado de cohesión interna que tiene. Y eso no es una cosa gratuita, ni tan siquiera le voy a decir, es una cuestión de autoridad. No, mire. Porque la autoridad se la pueden dar los galones, pero luego el respeto se lo tiene que ganar. La autoritas, eso el respeto, como usted acaba de decir muy bien. Bien, pero se lo tiene que ganar. Sí, sí. No es cuestión solo de que le elijan, no, se lo tiene que ganar. ¿Y sabe usted por qué se gana? Porque hay unas ideas muy claras, que se podrán compartir o no. No todos tenemos las mismas ideas. Hay unos principios muy claros que se podrán compartir o no. Y sobre todo, hay ya una manera de hacer las cosas que conoce toda la sociedad española, que conoce toda la sociedad canaria de qué es lo que hace el Partido Popular cuando gobierna. Podrá gustar más o no, pero si el Partido Popular dice vamos a bajar los impuestos bajan. Cuando el Partido Popular ha dicho vamos a crear empleo, se crea empleo. Cuando el Partido Popular dice vamos a suprimir el impuesto sobre sucesiones, se suprime el impuesto sobre sucesiones. Y cuando dice vamos a suprimir el impuesto sobre actividades económicas, se suprime el IAE. Y eso es lo que a un partido le da credibilidad. Nosotros creemos, de verdad, más bien poco en esos carismas que se usaban en otra época en España, envolventes. No, mire, creemos mucho más en el trabajo bien hecho. Probablemente con un estilo mucho más austero de lo que se utilizaba en España en otros momentos, ¿no? Pero es que ya iba siendo hora de que España estuviese realmente en el lugar donde le correspondía. Sin duda, lástima de Irak. Veamos. Nunca ha estado España a nivel internacional, le quiero decir, nunca ha estado España a nivel internacional con un reconocimiento como hoy está. Por cierto, quienes sacaron entonces la pancarta, hoy, cuando determinadas resoluciones de Naciones Unidas respaldan esa acción, no sé lo que hacen con la pancarta, también se lo digo. Bien, cuando se ha rumoreado que usted podía ser ministro, etcétera, obedecía, o que don José María Aznar le había sondeado alguna vez, obedecía a rumores de sus íntimos adversarios del archipiélago por verlo fuera de las Palmas de Gran Canaria y de Canarias, o respondía a la verdad? Pues yo creo que más bien a lo primero. ¿A los íntimos adversarios? Yo creo que más bien a los amigos que uno siempre tiene por aquí, que prefieren verlo en la moqueta en Madrid. Porque lo quieren ver en el ministerio. Sí, probablemente. Como sea, ¿no? Aunque sea de conserje, con todos los respetos, pero en un ministerio. Sí, ¿se entiende usted mejor con el presidente Adán Martín que con don Román Rodríguez? Sin duda. Sin duda. ¿Y por qué? Son talantes distintos, ¿no? Probablemente yo creo que la propia trayectoria, ¿no?, de Adán Martín, que conoce bien la administración local, que conoce bien la administración insular,
que tiene pues de una manera mucho más nítida lo que es el modelo económico, ¿no?, de Canarias, lógicamente con las diferencias, porque mantenemos diferencias, pero no se puede, desde mi punto de vista y con todos los respetos, ¿no?, con todos los respetos, no se puede, digamos, comparar, ¿no? Y por tanto, para mí me ha resultado muchísimo más fácil. Digamos que con el presidente del gobierno actual pudimos, por el mandato de nuestros propios partidos, pues firmar un acuerdo de gobierno y un programa de gobierno pues, prácticamente en 10 días, con 5 o 6 sentadas y otros tantos intercambios por correo electrónico de documentos y papeles. Sí, usted lógicamente intervino en esos nombramientos de los consejeros del Partido Popular en el actual Ejecutivo Autónomo. ¿Primó usted a la familia propia, a los incondicionales gran canarios sobre los militantes del Partido Popular en Tenerife? No, mire, el único criterio por el que me guié a la hora de proponer a los consejeros fue el criterio de los perfiles para las consejerías que en el acuerdo político con Coalición Canaria había correspondido al Partido Popular. ¿Significa esto que estas 3 personas hubiesen sido consejeros, cualquiera que fueran, hubiesen sido las consejerías? Pues no. Probablemente, si en vez de una consejería como la que tenemos hubiese habido la Consejería de Agricultura, desde luego muy probablemente la persona hubiese sido otra. Si hubiese sido la Consejería Política Territorial, pues otra. Si hubiese sido la Consejería de Sanidad, pues otra. Lo que ocurre es que para estas 3 consejerías, los perfiles más idóneos, insisto, perfiles más idóneos, eran, desde mi punto de vista, estas personas. ¿Que uno se puede equivocar? Lógicamente que se puede equivocar. Ahora, a partir de ahí, todos los nombramientos en cada una de las consejerías, lógicamente, para eso están nombrados y propuestos, corresponden a los consejeros. Pero también le diré una cosa, yo creo que si hay alguna responsabilidad importante en un grupo parlamentario, como es el grupo parlamentario del Partido Popular, segundo grupo en el Parlamento, socio de gobierno, por cierto, segundo grupo a 15.000 votos del primero, 15.000 votos de toda Canarias, que son 15.000 votos, que son muchos votos, pero son esos votos. Pues la verdad es que es una responsabilidad de primerísimo orden. Le diría que más importante incluso que la de un consejero, la de portavoz parlamentario. Lo cual no quiere decir nada, porque también hay un portavoz adjunto. Pero sobre todo, lo que es importante es que hay un grupo parlamentario, lo habrá visto usted en las cámaras de televisión, cuando hay sesión parlamentaria, los parlamentarios del Partido Popular están en su escaño. Los parlamentarios del Partido Popular están trabajando en el Parlamento, que es donde tenemos que estar los parlamentarios. Claro. Mire, a veces da la impresión de que los gobiernos están integrados por compartimentos estancos, ¿no? Es decir, digo, algunos gobiernos. Por ejemplo, lanza usted el mensaje novísimo sobre la RIC y la fiscalidad, y le sale el consejero don José Carlos Mauricio, digamos, con 3 piedras en la mano. Pero no obstante, el Partido Popular avala la idea mauriciana de esta prefinanciación de las obras públicas con fondos privados, ¿no? Por cierto, usted como experto, ¿le reconoce sabidurías económicas, ya que ha hablado de perfiles, económicas y hacendísticas al titular de Economía y Hacienda del Gobierno tal? Yo creo que está haciendo un buen consejero, porque tiene un gran sentido político y la labor del consejero de Economía y Hacienda, sobre todo en lo que es la vertiente de Hacienda, es una labor de planificación del presupuesto, en un contexto además ciertamente difícil, que es el contexto de la estabilidad presupuestaria, porque oiga, tirar con pólvora ajena y presupuestar con déficit público, cualquiera. Para eso, no, hombre, eso se puede hacer hasta en 2 tardes. Bien. Eso hasta en 2 tardes hay quien lo hace. Bien. Pero si se pretende hacer un presupuesto como es el anteproyecto de presupuestos que ha salido del Consejo de Gobierno y que se ha remitido al Parlamento desde la disciplina y la estabilidad presupuestaria, que no es otra cosa que el decir, aquí se ingresa, aquí se gasta lo que se ingresa, pero no más. Lógicamente hace falta un sentido político que yo creo que desde luego con creces lo cumple el consejero de Economía y Hacienda. Y en cuanto al debate de la RIC, la RIC es un instrumento que la Unión Europea autorizó en el año 94 a la economía de Canarias con una finalidad, y es que las empresas canarias se capitalizaran. ¿Esto qué quiere decir? Que pudieran invertir con recursos que no eran ingresados en la Hacienda. ¿Cuál es el problema? Hay 2 problemas. Primer problema, que tenía un plazo de vencimiento, que es diciembre de 2005. Primer problema. Segundo problema,
Mire, es que llevamos ya 8 años con la RIC y resulta que hay 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros, que son algo así como un 1,5 billones con B de pesetas, con B de burro, de las antiguas pesetas. Pues mire, que no se sabe dónde materializarlas. ¿Por qué? Porque el objeto inversor de la RIC, desde mi punto de vista, fue muy estrecho. ¿A qué se han dedicado una gran parte de los recursos de la RIC? A hacer hoteles me parece muy bien, porque la planta hotelera en Canarias se ha modernizado, se ha actualizado y ha adquirido una calidad que antes no tenía, pero también se ha utilizado mucho para la promoción inmobiliaria, para la compra de pisos, lo cual ha generado una inflación, es decir, un incremento en el precio de los pisos. ¿Y eso por qué es malo? Por 2 razones. La primera, porque para quien no es beneficiario de la RIC, cualquiera de las personas que no seamos empresarios o profesionales y que tenemos que pagar todos nuestros impuestos, estamos sufriendo el encarecimiento del precio de la vivienda, que por cierto es un problema no menor en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y en segundo lugar, porque ha generado tal exceso en el número de camas nuevas que al final el gobierno tuvo que plantear lo que planteó. ¿Qué es lo que yo planteo con la RIC? Mire, lo que planteo es primero intentar y trabajar para que la Unión Europea prorrogue o la RIC con un instrumento similar, pero ampliando el objeto inversor. Por ejemplo, ¿en qué? Mire, prefinanciar, como usted decía antes, obras públicas. ¿Qué tipo de obra pública? Fíjese usted si hacen falta infraestructuras públicas de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de cable. Fíjese usted si hace falta vivienda social para poder hacer efectivo un derecho que es constitucional, que dice la Constitución. Todos los españoles tienen derecho a tener una vivienda digna y hay unas 15.000 familias canarias que no lo pueden hacer. Mire, si hay dinero en la RIC que no se está utilizando, si hay un problema de déficit de viviendas sociales y hay unos planes regionales de vivienda que no tienen recursos, ¿por qué no unir todos esos esfuerzos y prefinanciarlos? Y ya después lo irá pagando la administración con los intereses correspondientes, pero vamos solucionando problemas. O sea que la RIC yo sí que creo que tiene viabilidad futura, pero quitándole el corsé que en la actualidad tiene. Sí, de todas maneras el debate va a seguir intensamente y vamos a ver si se abre paso. A mí me pareció y me sigue pareciendo muy positivo el que usted apostase el que cualquier ciudadano que adquiriese una vivienda, por ejemplo, porque no tenía que beneficiarse de la RIC. Bueno, es que yo ponía el siguiente ejemplo. Mire, fíjese usted, un profesional o una empresa que a lo largo de estos últimos 8 años que haya, tenido beneficio, que haya podido dotar a la RIC. Se ha podido comprar un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos. Una persona física que no tribute por impuestos sobre sociedades, ni sea profesional, sino tribute por el IRPF, claro, que tiene un sueldo que le podía haber permitido ir pagando un piso, pues eso no lo podía hacer. Y a mí, se quiera ver como se quiera ver, ahí hay una discriminación de unos canarios respecto a otros. Pero esto es una obviedad que yo creo que conviene tener en cuenta a la hora de negociar futuras incentivos fiscales. Sí, Comat, usted como presidente del Cabildo de Gran Canaria también está apuesta por ese mayor protagonismo. Yo nunca le entendí a usted que quisiera suprimir la Comat. Sí, le entendí en sus declaraciones y en su postura, corríjame, pero le entendí algo que me parecía muy lógico, que era que los cabildos tuviesen un protagonismo mayor. En efecto. Puesto que si planifican el territorio insular, tienen después también que participar con un mayor protagonismo. Pero esto es algo tan elemental que a mí no se me planteaba ningún tipo de crítica. Y sin embargo, dentro del propio gobierno también salen algunas voces discrepando de este planteamiento, ¿no? ¿Quiere explicar un poco más esto? Mire, vamos a ver, la COTMAC... A lo mejor lo he comprendido mal, a lo mejor he comprendido mal. No, lo entendió perfectamente. La COTMAC es un órgano que está integrado por funcionarios y políticos, pero todo el mundo que conoce la COTMAC sabe que las decisiones, importantes decisiones que allí se toman fundamentalmente por los funcionarios. Y yo digo una cosa, ¿por qué un órgano burócrata, y fíjese que se lo digo yo, que soy funcionario, pero mire, yo es que creo mucho en la legitimidad de las instituciones políticas y de las públicas, ¿por qué una comisión integrada fundamentalmente, o cuyas decisiones son tomadas fundamentalmente por funcionarios, ha de condicionar lo que son decisiones legítimas, por ejemplo,
del pleno de un cabildo. O se lo pongo de otra forma. ¿Por qué las decisiones respecto al medio ambiente o territorio en Tenerife las vamos a adoptar desde Gran Canaria? ¿Es que los tinerfeños a través de su cabildo no se valen por sí mismos? Se lo pongo al revés. Al revés. ¿Por qué las decisiones sobre el territorio o medio ambiente de Gran Canaria se ha de tomar desde Tenerife? ¿No sería mejor? Porque fíjese, los cabildos insulares son instituciones políticas que tienen mucha más historia, mucha más tradición que el gobierno de Canarias, con todos los respetos, con todos los respetos. Y además que son Yo soy autonomista. Y además que son órganos de gobierno según el estatuto. Gobiernos, auténticos órganos de gobierno. Son gobiernos insulares y entidades locales. Con todos los respetos, porque es verdad que ha habido un proceso de clarísimo avance con la autonomía, particularmente en Canarias en estos últimos 20 años, y el gobierno de Canarias, la comunidad autónoma, ha tenido una enorme participación en ello. Ahora bien, al César lo que es del César. No habíamos quedado que los cabildos eran instituciones que iban a tener la competencia en materia de suelo, en materia de territorio. Entonces, ¿a qué estamos? Enmendándole la plana. Mire usted, si un cabildo toma la decisión, por ejemplo, de que una infraestructura, porque así lo considera el cabildo, ha de ir en un determinado lugar, ¿por qué una comisión? ¿En base a qué título una comisión regional va a dictaminar lo contrario? Y por lo tanto, lo cual no quiere decir que desaparezca ese órgano, pero sí que ese órgano quede, pues digamos, residualmente para determinadas funciones, como por ejemplo la disciplina. Eso sí, oiga, cuando alguien se salte a la torera, la ley, ahí va con toda la fuerza legal ese órgano, para que la disciplina urbanística o sobre el territorio o medioambiental realmente se lleve a cabo. Oiga, la campaña electoral y las próximas elecciones generales podrán suponer algún tipo de seísmo de tono menor o de tono mayor entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Desde luego, en lo que yo conozco del pacto y conozco algo, le puedo asegurar rotundamente no. Nada tiene que ver. Yo creo que hay unas perspectivas, lo hemos visto hace pocos días con las elecciones en Madrid, 8 años después de gobiernos del Partido Popular, hay una inmensa mayor parte de la sociedad española que sigue apostando porque el Partido Popular siga gobernando. Yo creo que, aunque no hay nada fácil y mucho menos en materia electoral, yo creo que va a haber un gran respaldo, pero lógicamente tendremos que hacer un enorme esfuerzo y un enorme trabajo a lo largo de los próximos meses en toda España y también en Canarias por recordar a todos los canarios cuál ha sido el balance de la gestión del gobierno de José María Aznar a lo largo de estos últimos 8 años. ¿Repetirán candidatos en las listas de Canarias? Habrá algunos que sí, otros que no. Lo que ocurre es que en materia de listas, pues lógicamente hasta que no llegue el momento procesal oportuno no se hablará absolutamente nada, pero de ni un solo nombre, quiero decir. Pero usted inspectorea los tiene. Pues no, mire, si quiere que le diga con franqueza, no. Pero se lo digo con absoluta franqueza. ¿Sabe por qué? Porque ese es un proceso que tiene que ver con los órganos decisorios del partido en cada una de las provincias, porque sabe usted que las candidaturas son provinciales por parte tanto de Santa Cruz como de Las Palmas. Sí, pero el PP es un partido presidencialista, lógicamente, y usted es el presidente de Canarias. Sí, pero incluso en este tipo de supuestos, y teniendo en cuenta que la opinión del presidente, lógicamente, pues tiene su peso, la decisión de los presidentes insulares es muy importante, muy importante, y por tanto, y la de los comités para qué contarla, ¿no? Bien, me alegro de esa estabilidad entre ustedes y entre el PP y Coalición Canaria. Cuando Coalición Canaria presume de que es Coalición Canaria la que logra los incrementos de las partidas canarias en los presupuestos generales del Estado, ¿ustedes callan porque forma parte de la parafernalia política, o es que ustedes no mueven ficha para incrementar esas partidas y solo las mueven, las partidas canarias en los presupuestos generales y solo las mueve Coalición Canaria? Pregúntele usted directamente al ministro de Hacienda, o a cualquier ministro del Gobierno, a ver quién es, digamos, no le quiero negar la interlocución que tiene el grupo de Coalición Canaria, porque es un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, pero usted pregunte a cualquier ministro del Gobierno, respecto a lo que el Partido Popular de Canarias hace en relación a las cuestiones que el Gobierno de España hace en Canarias. Pregúnteselo, pero a cualquier ministro. Sin embargo, eso después ustedes no lo venden en Canarias.
Bueno, a lo mejor lo vendemos, pero quienes pueden comprarlo no lo compran. Pero eso es otra cuestión por lo que le decía antes. Mire, la gente a veces se piensa, no, es que la gente no se da cuenta. Mire, la gente es muy inteligente, la gente ha madurado mucho en términos políticos, afortunadamente, a lo largo de estos 25 años de Constitución. Y la gente sabe perfectamente cómo se toman las decisiones, qué decisiones se toman, cómo afectan a los ciudadanos, cómo afectan al nivel de vida, y por tanto, mire, si no, es que fui yo, no, es que fue... No, mire, la gente sabe muy bien quién es José María Aznar. Sabe muy bien quién es quién. Bueno, y también don José Manuel Soria se le empieza a conocer en Tenerife, súper conocido en Gran Canaria. Bien, ¿qué retos tiene el archipiélago, así muy de síntesis para los próximos? Mire, se resumen en dos. El primero de ellos es que haya empleo para todos los canarios. No se puede hablar de política social más que aplicada a la generación de condiciones para aumentar el empleo, y eso significa mejor educación, mejor formación, mejores políticas activas de empleo, mejor presupuesto, más equilibrio, crecimiento económico. Eso significa más empleo. Por lo tanto, ese es el primer gran empleo. Y al mismo nivel que ese primer gran objetivo, disminuir las enormes disparidades que ese proceso enorme de crecimiento que ha habido en Canarias en los últimos años ha traído consigo. Sí, las diferencias se han acrecentado. Es verdad que el nivel medio de renta ha aumentado, pero esa renta no se ha distribuido de una manera equitativa entre toda la población canaria. Y hay muchas personas en Canarias que no tienen sus necesidades mínimas cubiertas. Antes hablaba del tema de la vivienda. Y por tanto yo creo que ese, al mismo nivel que el objetivo del pleno empleo, es el otro gran objetivo que tiene la sociedad canaria ante sí. Muy bien, don José Manuel, ¿quiere usted agregar algo a todas sus manifestaciones en esta entrevista o ya se da por, digamos, o ha dicho pues aquello que hemos ido viendo, que quería agregar algo, ¿no? Yo le agradezco, reitero mi gratitud, la que le hacía al principio de este programa, por la invitación que se me ha hecho en Canal 8 aquí en Tenerife, y decirles que me tienen a su disposición en cualquier ocasión que se me reclame para ello. Don José Manuel, muchas gracias. Estamos, como dice el mago, a la recíproca. Este Canal 8 es un canal pluralista, está abierto, por supuesto, a nuestras instituciones, por supuesto, a todas las fuerzas políticas y también a usted en lo personal y en lo político, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias.